Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Yo soy, y estoy aquí para desgranarles la noticia más bomba que ha explotado en los últimos días. Preparen sus palomitas porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y un nombre que ha salido a la luz, Bilal Özkan. Así es. La trama se pone cada vez más interesante y como siempre, yo les tengo todos los detalles jugosos. ¿Listos para sumergirnos en este drama digno de una novela turca? Antes de empezar, no olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis exclusivas. Ya somos una gran familia y me encanta tenerlos aquí conmigo. Ahora sí, empecemos. La noticia ha corrido como pólvora en las redes sociales y en los medios turcos. Todo comenzó con unas declaraciones explosivas de Kerem Bürsin, quien aparentemente ha revelado una supuesta traición por parte de Hande Erçel, y en medio de todo este embrollo surge el nombre de Bilal Özkan, un periodista y figura pública muy conocida en Turquía. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ocultaba Bilal Özkan? ¿Cuál es su papel en esta supuesta traición? Vamos a analizarlo. Para entender la magnitud de esta bomba, primero tenemos que recordar la relación entre Kerem y Hande. Fueron la pareja del momento, la sensación de las pantallas gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Viajes juntos, fotos románticas, declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas. El hashtag #Anker era tendencia mundial cada semana, alimentando la fantasía de un amor perfecto e inquebrantable. Los fans no solo amaban su química en la pantalla, sino que también los percibían como almas gemelas en la vida real. Su popularidad era tal, que las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, generando una fortuna para ambos. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. De repente la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores. Rumores iban y venían, especulaciones sobre los motivos de la separación llenaban las revistas y los portales de noticias. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Otros más osados hablaban de posibles infidelidades y celos profesionales. Lo cierto es que la ruptura fue repentina y la falta de información oficial solo avivó la llama de la especulación. Pero hasta ahora, los detalles concretos de su separación se mantenían en la más absoluta reserva. Ambos se mantuvieron herméticos, evitando dar declaraciones directas sobre el fin de su relación. Y es aquí donde entra en juego la figura de Bilal Özkan. Según las declaraciones de Kerem, al parecer, Bilal estaba al tanto de información delicada sobre la relación, información que, según él, Hande le habría confiado y que posteriormente habría sido utilizada en su contra. Sí, lo sé, suena a guión de telenovela. Pero al parecer, la realidad supera la ficción. Kerem insinuó en una entrevista reciente que se sentía engañado y que confiaba ciegamente en ciertas personas que no eran lo que parecían. Aunque no mencionó nombres directamente, las referencias a Bilal y la relación cercana que éste tenía con Hande eran evidentes. Las declaraciones de Kerem han sido ambiguas, pero suficientes para encender la polémica. No ha especificado qué tipo de información es la que supuestamente Hande compartió con Bilal, ni cómo esa información fue utilizada en su contra. Sin embargo, ha dejado claro que se siente traicionado y decepcionado por la situación. Algunos medios han especulado que la información podría estar relacionada con estrategias de marketing, secretos profesionales o incluso detalles personales que afectaron negativamente a la imagen de Kerem. Claro, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Recordemos que estamos hablando de percepciones, de versiones de una historia. No tenemos la versión de Hande Erçel, ni tampoco la de Bilal Özkan. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no emitir juicios definitivos hasta que tengamos todos los elementos sobre la mesa. La falta de información concreta y la naturaleza delicada de las acusaciones hacen que sea crucial mantener una postura neutral hasta que se presenten pruebas o declaraciones oficiales. Pero, ¿quién es Bilal Özkan y por qué su nombre está ligado a este escándalo? Bilal es un periodista muy reconocido en Turquía, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Es conocido por sus entrevistas exclusivas, sus reportajes de investigación y su estilo directo y sin rodeos. Tiene una gran influencia en los medios y sus opiniones suelen generar debate.
Su programa de televisión es uno de los más vistos en Turquía, y su cuenta de Twitter tiene millones de seguidores. Bilal es un personaje controvertido, amado por algunos y odiado por otros, pero nadie puede negar su influencia en la opinión pública. Algunos rumores apuntan a que Bilal podría haber tenido una relación cercana con Hande durante su noviazgo con Kerem. Se dice que Hande le consultaba sobre temas relacionados con su carrera y su imagen pública. Incluso se ha rumoreado que Bilal fue fundamental para ayudar a Hande a conseguir ciertos contratos y proyectos. Si esto fuera cierto, podría explicar por qué Kerem se siente traicionado al creer que Bilal utilizó esa información en su contra. La posibilidad de que haya existido una alianza estratégica entre Hande y Bilal a espaldas de Kerem es una de las teorías que más fuerza ha tomado en las redes sociales. Otro aspecto que ha alimentado la polémica es el silencio de Hande Erçel. Hasta el momento, la actriz no ha emitido ninguna declaración pública sobre las acusaciones de Kerem. Este silencio ha sido interpretado por algunos como una confirmación implícita de las acusaciones, mientras que otros lo ven como una estrategia para evitar alimentar aún más el escándalo. Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que Hande podría estar esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia, mientras que otros creen que su silencio es la mejor manera de proteger su imagen y evitar una guerra mediática. Por su parte, Bilal Özkan también ha guardado silencio hasta el momento. No ha negado ni confirmado las acusaciones de Kerem. Sin embargo, algunos medios turcos han publicado artículos en los que sugieren que Bilal está preparando una respuesta contundente a las acusaciones. Se dice que Bilal está recabando información y pruebas para defender su reputación y demostrar que las acusaciones de Kerem son infundadas. Algunos incluso afirman que Bilal podría estar considerando emprender acciones legales contra Kerem por difamación. La verdad es que en este momento todo son especulaciones y rumores. No tenemos pruebas concretas que confirmen las acusaciones de Kerem. Sin embargo, la magnitud del escándalo y el impacto que ha tenido en las redes sociales son innegables. Los fans de Kerem y Hande están divididos, algunos apoyan a Kerem y critican a Hande, mientras que otros defienden a Hande y acusan a Kerem de buscar publicidad a costa de su exnovia. Los hashtags #StandWithKerem y #WillOfHande son tendencia mundial, reflejando la división entre los seguidores de ambos actores. Lo que sí está claro es que este escándalo ha dañado la imagen de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos eran considerados como dos de las estrellas más queridas y respetadas de Turquía, pero este incidente ha puesto en tela de juicio su reputación. Será interesante ver cómo reaccionan ambos actores ante esta situación y cómo intentan recuperar la confianza de sus fans. Las consecuencias de este escándalo podrían afectar negativamente a sus carreras profesionales, especialmente en lo que respecta a la obtención de nuevos contratos y patrocinios. Ahora, es importante recordar que las relaciones son complejas y que las rupturas pueden ser dolorosas. Es fácil caer en la tentación de buscar culpables y de lanzar acusaciones, pero es fundamental mantener la calma y la objetividad. No conocemos todos los detalles de la relación entre Kerem y Hande, y no podemos juzgar sus decisiones sin conocer toda la verdad. Las relaciones en el mundo del espectáculo suelen estar sometidas a una presión constante, y es importante tener en cuenta este factor al analizar la situación. Además, es importante respetar la privacidad de ambos actores. Están pasando por un momento difícil y necesitan espacio para procesar sus emociones. No debemos alimentar el morbo ni difundir rumores infundados. La presión mediática y el escrutinio público pueden tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de las personas, especialmente en situaciones delicadas como esta. Este escándalo nos recuerda que incluso las relaciones más perfectas y envidiadas pueden tener problemas y secretos ocultos. Nos enseña que la fama y el éxito no garantizan la felicidad y que la vida de los famosos no es tan idílica como parece. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas con sentimientos y problemas reales, y es importante recordar esto al juzgar sus acciones. En definitiva, la bomba Kerem de Bilal sigue explotando y dejando esquirlas por todas partes. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio entre las versiones que conocemos. Lo que sí es seguro es que este drama nos tendrá entretenidos por un tiempo. Y la industria del entretenimiento turco, ya conocida por sus intrigas y escándalos, tiene ahora un nuevo capítulo que mantendrá a la audiencia pegada a sus pantallas. Y hablando de entretenidos, no se olviden que este canal está para eso, para mantenerlos al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Así que suscríbanse y activen la campanita.
Además, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem tiene pruebas de lo que dice? ¿O es solo una estrategia para llamar la atención? Quiero saber su opinión. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y controversia. Espero que les haya gustado el análisis de esta bomba Kerem Hande Bilal. Recordemos que Kerem ha expuesto una supuesta traición por parte de Hande, involucrando a Bilal Ozkan en la trama. No tenemos todos los detalles, pero la polémica está servida y las opiniones están divididas. La pregunta sigue en el aire: ¿qué ocultaba Bilal Ozkan? ¿Cuál es la verdad detrás de esta historia? Solo el tiempo lo dirá y yo, por supuesto, estaré aquí para contarles todos los detalles a medida que se vayan revelando. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo este embrollo. ¿Creen que Kerem tiene razón? ¿Creen que Hande está ocultando algo? ¿Cuál es el papel de Bilal Ozkan en todo esto? Los leo. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta bomba, y por supuesto, a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que aquí siempre les traigo la mejor información y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. No se pierdan mi próximo vídeo, donde les hablaré de los nuevos proyectos de Kerem y Hande, y cómo este escándalo podría afectar sus carreras. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Ciao.